Bueno, porque para esta clase lo que vamos a hacer es, vamos a hablar sobre un poco sobre el final de lo que es el tema de indexamiento y que también vamos a hablar, me interesa hablar un poco sobre la tarea. ¿Ya? De- el- bueno, con respecto a los espacios de alta dimensión, hay que comentar un par de cosas, hay que como hablar sobre ellos porque en, en recuperación de información multimedia estamos viendo descriptores de alta dimensión. Cuando hablamos de alta dimensión, eh, bueno, algunos dicen ya con mayor o igual a 3, o sea, mayor o igual a 4 ya sería alta, ya, pero nosotros en realidad estamos pensando por lo menos 20, en general del orden de 100. 100 dimensiones uno dice ya esto es de alta dimensión. Podría, algún efecto ya se dan desde el orden de 20 dimensiones, digamos, más o menos, ¿no? Y, y- y llegar a 1000 dimensiones es bastante, súper alta dimensión. Por supuesto que uno puede ir más allá, pero en general ya descriptores de 1000 dimensiones son, pasan muy fuertes estos efectos que vamos a ver ahora. ¿Ya? Ya, bueno, y lo más complicado de por qué hay que hablar de esto es porque falla la intuición geométrica. ¿Ya? Y no pasa lo que uno espera en 3D. ¿Ya? Y a todo esto se le llama la maldición de la dimensionalidad. eh, es como el término técnico, ¿ya? Y que se refiere a todos los efectos malos que pasan por tener vectores de alta dimensión. ¿Ya? En particular, bueno, los vamos a ver ahora, todos los índices funcionan mal. Y vamos a ver que en realidad no hay esperanza de que funcionen. ¿Ya? Y la razón es que todas las distancias tienden a una constante. ¿Ya? Esencialmente eso es. ¿Ya? Em, de hecho, aquí hay un ejemplo, así como un ejemplo más curioso que dice que si los datos están aquí y este es el vector del centro, y uno dice voy a estar aquí a me voy a mover, eh, en el ejemplo este creo que es 0,1, 0,5 y está en 0,3. ¿No? Entonces acá hay una diferencia de 0,2, pero por dimensión. ¿No? Y entonces voy a hacer una bola de consulta de radio 0,7. 0,7, como este punto P es el 0, perdón, este es el 0,3, el 0,3, a una diferencia de 0,2. Es decir, está un poquito lejos de eso, está un poquito lejos del punto C, a una distancia 0,2 en cada dimensión. Digo, quiero hacer una bola de consulta y traerme todos los objetos que están a distancia menor o igual a 0,7. ¿Ya? El centro que está al lado, está a 0,2 en cada coordenada, tiene que estar adentro. ¿Ya? Y la verdad es que si es que esto aumenta, ya no es de dimensión 2 sino que en este ejemplo hacemos dimensión 16. Entonces ahora el vector centro es 0,5 16 veces, y el vector P, el vector de consulta, es 0,3 16 veces. Entonces está 16 veces. La distancia entre P y C es 0,8. Distancia euclidea, ¿no? Ya, o sea, 0,3, la diferencia de 0,2 al cuadrado y raíz cuadrada, todo eso, si lo hacemos 16 veces, va a ser 8. Ok, está lejos, pero es curioso que esté súper lejos, ¿ya? Más lejos que la consulta a los bordes, a todos los bordes. Entonces uno dice, estoy tocando los 16 bordes, la bola de consulta toca los 16 bordes, pero el punto que está ahí está fuera de la bola de consulta. En realidad es como que está por acá, ¿ya? Eh, eh, no se pregunta ahí, ¿se entiende? ¿Cuál es el problema? ¿O otro se puede imaginar? ¿No? ¿Pregunta? Eh, ¿Qué es lo que Como estoy que diciendo? mientras más dimensiones, más como lejos están. Los diagonales. Eso, sí, sí, sí. Ya, eso es. Ya. Ya, espero que se entienda que si es un punto, esto es un diagonal, es decir, que varían varias dimensiones al mismo tiempo. Si aumentamos, esto se va súper lejos. ¿Ya? Los diagonales están muy lejos. Aun cuando uno dice en la misma coordenada puedo avanzar y tocar todos los bordes, si hay algo que está en un diagonal, en dimensión alta está muy lejos. ¿Ya? Eso es como lo que se quiere explicar ahí.
¿ya? Y eso de los diagonales es un tema, porque de hecho, si uno va a ver veamos los diagonales. Supongamos que tenemos un cubo de radio A, un cubo de radio A, y el volumen de esto, entonces, A elevado bueno, el, al número de dimensiones. Esto es un cubo de A de dimensiones. Y es A por A el volumen de esto. A elevado a d veces. Ya, es curioso cuánto es el volumen de la esfera. De radio, el volumen de una esfera de radio R. Nosotros ya sabemos que esto es pi en 2D, pi r cuadrado, ¿cierto? En 2D. En 2D. En 3D, ¿se sabe el volumen de la esfera en 3D? 4 tercios pi r cubo, creo. Exactamente. 4 tercios pi r cubo. Ya. Y el tema, y después, ¿cuál es el que uno no se sabe? Es cuánto es el volumen en 4 dimensiones de la esfera de radio R. ¿Ya? Ya, eso no me lo sé tampoco, ¿ya? Pero es curioso que no es R a la cuarta. O sea, bueno, sí, es R a la cuarta, pero lo que va acompañando aquí va cambiando, ¿ya? Va un R a la cuarta, pero va aquí un número que va creciendo de una forma que, digamos, no es obvia. De hecho, la fórmula es bien enredada, ¿no? Y que aparece esta fórmula gamma, esta función gamma, que es como un factorial, ¿ya? Y que sería como el mismo R a la cuarta, pero acompañado por un pi elevado a d medios, ¿ya? Y es en realidad un número elevado a la mitad de la dimensión, pero lo más curioso es este factorial de acá. Este es el factorial, ¿cierto? De medio y multiplicado por d a la menos 1 medio, perdón, de medios menos 1, multiplicado por d medio menos 2, etcétera, hasta el 1. Bueno, y esto funciona cuando d es múltiplo de 2. Y si es que no es múltiplo de 2, ahí aparece otro efecto, pero que al final se generaliza con esto. ¿Ya? Pero se entiende, de medios por d medio menos 1 por d medio menos 2. ¿Ya? ¿Cómo? Aquí una pregunta. Veamos esta fórmula. De hecho, esta fórmula es súper curiosa. ¿A cuánto cuando d tiende a infinito? ¿A cuánto va a estar, a cuánto converge esto? O sea, converge o diverge, ¿cierto? Al menos el de acá arriba es, si es que d tiende a infinito, bueno, esto tiende a infinito, pero en realidad más que estudiar cuando d es la relación de este r elevado a d, supongamos que a igual a r, ¿ya? Esto r elevado a d, pi elevado a d medios dividido en d medio factorial, y todo esto lo divido en d, es decir, nos interesa ver, supongamos que hay del mismo radio, una esfera, el volumen de la esfera versus el volumen del cubo, los dos del mismo R. Queremos calcular la relación de uno sobre otro. Entonces, si decimos esfera dividido en cubo, y decimos cuando d tiende a infinito, y que queremos calcular la relación del volumen de la esfera con respecto al volumen del cubo. ¿Ya? Y sería dividir uno en el otro. R elevado a d multiplicado por d medio partido factorial, y esto partido en R elevado a d, que es el volumen del cubo. Queremos calcular la relación entre ellos, y en esta división se cancela R a la D con el R a la D, es decir, estos dos se cancelan, y queda esta definición. ¿A cuánto tiende cuando D va a infinito? Una constante elevado de medios partido por un de medios factorial. Pregunta, ¿se te ocurre? ¿Se te ocurre? Mi intuición dice que lo de arriba es más grande, pero ¿Y eso qué es más grande? Una constante elevado a D medios, y si lo dividimos por ese D medios factorial. y me la juego por el de arriba. ¿Ya? Bueno, esto es multiplicar una constante. El de abajo, ¿cuántas multiplicaciones van a hacer? El de abajo eh, se parece, de hecho, bueno, quizás no es obvio,
pero el factorial es más grande. ¿Ya? De hecho, por aquí hay una fórmula de cómo convertir, se llama una aproximación del factorial. Pero fíjate, si uno dice una constante, voy a borrar un poco. ¿Y no depende del valor de la constante tampoco? No, no, Ah, no, ya. no, porque es constante. Ya, de hecho, mira, si lo voy a hacer con un número. ¿Cuánto? Supongamos que es 2 elevado a n partido en n factorial. 2 por 2 por 2 por 2 n veces. Y abajo n factorial es n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3. El n, de hecho aquí esto no es lo mismo, pero si cada n se reduce a 2, ¿cierto? Se achica a 2, va a quedar 2 por 2 por 2 por 2 n veces. El tema es que esto de acá es más grande porque es n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 hasta 2. Es como que el último término de acá es 2. A ver, voy a borrar un poco. A ver, voy a borrar todo. A ver, de nuevo. 2 a la n dividido en n factorial. Le voy a quitar eso del medio de los divididos para que no confunda. N por n menos 1 por n menos 2 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Eso es factorial, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? Ujú. ¿Sí? Y el Sí, otro es 2 por 2 por 2 por 2, los mismos n veces. ¿No? ¿Se entiende que sí. que el de abajo es más grande? Sí, 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 sí. Toda la Ya. razón. Y por tanto, y si es que esto, cuando n tiende a infinito, esta relación, el factorial crece mucho más rápido y esto en realidad tiende a cero porque el de abajo lo gana. ¿Ya? Ya. La misma idea, pero ahora eso es lo que está pasando en esta relación de acá. Una constante elevado de medios con el de medio factorial. Si calculamos el volumen de la esfera dividido sobre el volumen del cubo, del mismo radio, es decir, tengo, tengo un cubo y tengo una esfera. Y quiero calcular el volumen de uno sobre el otro, cuando D tiende a infinito, es decir, cuando vamos a dimensiones muy altas, esto tiende a cero. ¿Ya? Esto tiende a cero, cuando D tiende a infinito. ¿Ya? Y eso nos está diciendo que la esfera se vuelve insignificante con respecto al cubo. ¿Ya? Y eso son, ¿qué efecto tiene eso? Que cuando nosotros calculamos, hacemos consultas del vecino más cercano o búsquedas por rango, es- la búsqueda por rango dice, da un objeto, pues dame todos los objetos que distancia de cubo al objeto sea menor o igual al radio. Ya, resulta ser que esto define la bola de consulta, una bola de consulta de radio R. Esta bola de consulta cuando hay dimensión muy alta, se va haciendo cada vez más chica proporcionalmente al espacio de donde están los descriptores. Y cada vez tenemos que ir aumentando más el radio para poder obtener objetos. ¿Ya? ¿Ya? Eh, de hecho, de hecho si lo comparamos con la diagonal del cubo, eh, bueno, por ahí está eso. El, el cubo es como que va creciendo mucho en volumen y la esfera se va haciendo cada vez más chica proporcionalmente. ¿Ya? Em, y por tanto los radios de consulta aquí los aumentan. Ya, bueno, ahí está una forma de cómo demostrar esto ahí. El factorial se aproxima por mediante una fórmula. ¿No? ¿Ya? De hecho, el volumen del cubo aumenta mucho. Y es curioso también, otro efecto que hay que tener en mente para entender qué efecto está pasando con el cubo, es que supongamos que aquí tenemos este es el cubo y vamos a dejar un radio de 0.1, 0.1 en el borde. Y por tanto, acá vamos a decir, este es el centro y este es el borde. Vamos a tomar un 0,1 de borde en cada lado. ¿Ya? Y queremos calcular el volumen de esto. Como este volumen de aquí tiene 0.8 y esto es 0.8, el volumen de acá vale 0.64. ¿Ya? Y por tanto, el de acá afuera vale 0.36. ¿Ya? Ya. Esto es en dos dimensiones. Entonces 0.36, entonces
el centro es el 64% de todo el volumen, de todo el espacio del cubo o sea, perdón, del cubo de dos dimensiones, del cuadrado, ¿ya? Eh, el 64% está en el centro y el 36% fuera. O sea, es mayormente el volumen está adentro. Si lo vemos, bueno, en 3D se hace un poquito más chico. ¿Por qué? Porque ahora va a ser el cubo, el área sigue siendo 1, pero ahora va a ser 0.8 por 0.8 por 0.8. 0, voy a tener que multiplicar aquí. Ya, mira, ahora en 3D, 0.512. Ya digamos que es algo así como el 51% está en el centro y el 49% está en este mismo rango de 0,1 en cada dimensión. 0,1 es como que está cerca de cada borde. Entonces ahora como tenemos en el cubo, perdón, en el cubo como tenemos más caras, hay más bordes. Para hacer un borde, para un punto es de borde si es que está cerca de alguna cara, ¿ya? Y por tanto, se ve cómo aumenta el porcentaje. Aquí era 36% y ahora es 49% en 3D. Y que si es que esto aumenta, y que si es que ahora vemos, este es el volumen del borde. Para 2D dijimos que esto era 36, que es ese punto ahí. Para 3D es este aquí, que es 49, el que acabamos de calcular. Y si aumentamos rápidamente, es el 100%. Es decir, o casi el 100%, ¿no? Pero en dimensión 30, ya esto es el, el- el- el volumen de este espacio de 0,8. Uno dice, pero esto es el casi todo. Sí, esto que es casi todo, en realidad es casi nada, en dimensión alta. Porque todos los puntos están en esta zona aquí, en esta zona azul. Es decir, esta zona azul, cuando es 3D, esta zona azul se va a hacer un poco más grande, y cuando es 4D se va haciendo cada vez más grande porque es muy fácil caer en algún borde, en alguna cara, en algún punto máximo o mínimo de alguna dimensión. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes este efecto? Sí, Sí, sí. Y de hecho, las bolas de consulta, eso es como lo que pasa con la esfera. La esfera es, cuando uno hace una bola de consulta al centro, es como que estamos consultando al centro y se ve como si consultáramos con una bola de consulta al centro, y aquí de radio remedios, bueno, un medio en realidad, en dimensión alta, se ve que ahí es donde se ve este efecto de que la bola de consulta desaparece en volumen, porque en el centro no queda nada, en dimensión alta. ¿Ya? Ya, espero que se vea este efecto que aún, después uno se acostumbra, de ahí uno ya sabe que pasa esto, pero al principio es medio extraño. ¿Ya? Ya, y cuando uno trabaja con descriptores de alta dimensión, tiene que tener tiene que saber qué pasa esto. ¿Por qué? Porque estos son súper malas noticias. Se ve que la bola de consulta desaparece porque todos los puntos se van alejando y se van pegando al borde. Y ahora tenemos 30 dimensiones, todos los puntos están en alguna zona pegada a alguna cara. De alguna cara va a quedar pegado los datos. ¿Cierto? Si hay muchas dimensiones, es como que es probable que quede en alguna cara, porque si hay 30 dimensiones, basta con alguno de esos 30 que sea un valor muy grande, muy chico, y que tenga alguno de los extremos, y ya está en el borde. ¿Ya? Lo que sucede es que en 2D, el vecino más cercano, el vecino más cercano está a una dimensión y el vecino más lejano está lejos. ¿Ya? Pero cuando vemos este efecto que era el que les comentaba en la slide anterior, todo está en esta zona de acá. Y de hecho, para un vector de consulta, ve que todo se aleja, pero tiende a estar todos a la misma distancia. ¿Ya? Y por tanto aquí
En dimensión baja pasa eso, pero en dimensión alta, gráficamente lo que sucede es que si este es el vector de consulta, todos los objetos están a una distancia, están casi como a la misma distancia de la consulta. Y aquí lo que dice es que en realidad aquí el vecino más cercano está acá, pero por poco, porque su vecino más lejano está acá y un poquito más lejano nomás. Entonces, el vecino más cercano se hace súper sutil la diferencia con el resto. ¿Ya? Eso pasa en dimensión alta. ¿Ya? De hecho, la distancia del más cercano con el más lejano tiende a una constante. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Y que es como que estamos en un punto y los vemos a todos a la misma distancia, pero casi como por azar, casi. Este de aquí tiene un par de decimales menos en la distancia. ¿Ya? Y todos los otros también estaban bien. Pero ese par de decimales es lo que hace la diferencia entre estar más lejos o más cerca. Entre ser el más cercano o el más lejano incluso. ¿No? Ya, entonces ahí se habla que las distancias tienen poco contraste. Si calculamos la distancia máxima, y aquí dice, esta es la distancia mínima, la del vecino más cercano, y le sumamos y la mínima le sumamos un épsilon, ya en realidad este mínima más un épsilon tiende a ser la misma que la máxima. Tiende a igualarse. ¿Ya? Aquí hay una demostración matemática en que lo que dice es que este efecto, este efecto de que la distancia mínima más un épsilon es igual a la distancia máxima, y cuando esto tiende a infinito, este épsilon ya se va haciendo cada vez más chico, eh, nos dice que está mal esto, los índices no van a funcionar. Eh, de hecho, el vecino más cercano, si uno se empieza a cuestionar quién es el vecino más cercano, de hecho, ese es como el trabajo del paper que lo mencionaba aquí. ¿Cuándo es el vecino más cercano? Tiene sentido. ¿Ya? ¿Cuándo tiene sentido el vecino más cercano? Porque en dimensión alta es como que no tiene sentido. ¿Ya? ¿Ya? Y lo clave es que esto se demuestra porque ¿cómo pueden demostrar esto? Es porque los puntos se asumen que están al azar. Ya solo va a ver los supuestos del trabajo. Eh, Siempre se asume que están en el cubo unitario de dimensión D uniformemente distribuidos. Son puntos aleatorios. Entonces, cuando son puntos aleatorios pasa este efecto. ¿Ya? Y entonces uno dice, ok, lo que sucede es que en dimensión alta, de hecho, en realidad en todos los datasets, eso no es realista, los datasets no son uniformemente distribuidos, ¿ya? Porque los datos reales no son uniformes. En los datos reales hay vecinos más cercanos y más lejanos. Si uno tiene un dataset de imágenes, hay imágenes que se parecen y hay imágenes que no se parecen en nada. Y cuando hace una consulta, la consulta o sea, la consulta se parece a alguna, uno consulta con algo parecido a algo. ¿No? Yo creo que al principio uno no se da cuenta, pero en realidad eso es la clave de por qué pueden funcionar los buscadores. ¿No? Porque hay cosas que se parecen. De hecho, a ver, creo que eso es lo que se dice ahí. Claro, ahí dice, datos reales no hay que justificarlos o sea, todo esto que les comentaba sucede si es que uno asume que los vectores están uniformemente distribuidos. De hecho, se asumen para estas conclusiones que les decía, son I de son independientes, y, no me acuerdo oh, Dios, se me olvida. Eh, Invariantes, me parece. Una distribución independiente invariante, creo que es la definición. Es decir, son vectores que están uniformemente distribuidos en el cubo unitario. Si tenemos vectores uniformemente distribuidos en el cubo unitario, estamos perdidos. ¿Ya? Y la gracia es que los datos reales no son así. ¿Ya? De hecho, es como pensar en cambiando de tema, la compresión de texto, los archivos digamos, .zip.
¿ya? Comprimen mucho, pero uno no puede evaluar qué tan bien es un algoritmo de compresión probando sobre datos aleatorios, ¿ya? Porque los datos aleatorios no son compresibles, ¿ya? De hecho, tienden ¿qué puedo decir? El resultado de algo, si uno tiene un archivo de texto, uno hace punto .zip, uno queda, este archivo zip no es compresible, ¿cierto? Porque no es compresible porque si uno lo ve, es como casi aleatorio. Aleatorio porque lo que le saca es que al texto que tiene palabras, no es aleatorio, le saca los patrones y genera algo que es como lo esencial, que es la aleatoriedad que tiene el texto, ¿ya? Me imagino que has probado, han probado comprimir un zip, comprimir un archivo comprimido. Lo he hecho inconscientemente, pero Sí. nunca lo pensé. Ya, pero ¿qué sucede cuando uno comprime un archivo comprimido? O ¿No? sea, no sé si se comprime realmente, pero al menos Mm, ahí se mete dentro del zip. no, pero si uno lo comprime, genera otro archivo zip que contiene el otro zip, pero que es más grande. No comprime nada. ¿Por qué? Porque ya es aleatorio. ¿Ya? Y de hecho es peor porque tiene que tratar de obtener patrones del aleatorio. ¿Ya? Y hasta crece un poco en tamaño. ¿Ya? 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 ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los algoritmos de compresión no se prueban comprimiendo datos aleatorios, ¿ya? Porque no tiene sentido. ¿Ya? Ningún algoritmo de compresión va a poder comprimir algo aleatorio, ¿ya? Porque la gracia de la compresión es que saca patrones comunes, ¿ya? ¿Ya? Y los distintos algoritmos tienen distintas formas para obtener esos patrones no aleatorios del texto, ¿ya? Lo mismo con los índices de búsqueda. Los datos, los índices de búsqueda empiezan a hacer agrupaciones entre los datos, ¿ya? Si es que los datos están uniformemente distribuidos, no hay forma de agruparlos y el índice no tiene sentido, ¿ya? No va a funcionar el índice pero da lo mismo porque a uno no le interesa ese caso, ¿ya? Lo mismo que el algoritmo de compresión no se comparan comprimiendo datos comprimidos, ¿ya? Porque eso no prueba nada, ¿ya? En los algoritmos de indexamiento, no tiene sentido indexar datos uniformemente aleatorios porque no se puede, ¿ya? Y ese es el argumento uno. Y otro argumento es que los datos reales no son ni aleatorios ni uniformes, ¿ya? Por eso es que los algoritmos de compresión se prueban sobre textos no sé, del Quijote de la Mancha y ven quién comprime mejor textos grandes, ¿ya? O Shakespeare, no sé. Eh, Ahí se prueban qué tanto comprimen esos textos, ¿ya? Entonces aquí pues, sucede que los algoritmos de indexamiento se tienen que probar sobre datos reales, imágenes de algún dataset descargados de alguna parte, fotos no sé, de animales, fotos de paisajes, y ahí uno ve y calcula descriptores de ahí, y ahí uno ve los distintos algoritmos de indexamiento, ¿ya? ¿Ya? Así Profe, que, ya. entonces esto no tiene ni una... Como, no o sea, este como análisis solo sirve como para explicar por qué funcionaría mal, como indexar cosas nada que ver. Eh, No, o no tuvo como ni una consecuencia no, de un nuevo paradigma en las búsquedas o algo así. lo que tiene como consecuencia es que hay que tener ojo con los datos aleatorios, ¿ya? Los datos aleatorios no tienen sentido. Pero por otra parte, los datos aleatorios son súper buenos porque, o sea, si es que uno ve, por ejemplo, PSA, trata uno cuando ve datos que están uniformemente distribuidos, dice que acá hay harta información, ¿ya? Versus datos concentrados, ¿ya? Entonces, que acá hay un trade-off, porque uno dice, cuando los datos están muy dispersos, eh, hay información ahí, pero por otra parte, podría no haberla. Y en realidad toda la discusión va porque cuando uno captura datos, de esto aquí avanzando un poco, porque o sea, hay que saber de esto porque a veces uno tiene que saber cuándo está jugando con esto de las dimensiones aleatorias. Por ejemplo, eh, a ver, voy a ir aquí. No, perdón. Acá. Eso. Cuando uno captura datos de alta dimensionalidad, supongamos que
están capturando datos de la salud y tienen datos de la temperatura, la presión. No, supongamos que vamos a capturar, queremos saber si es que hacer un predictor de si es que va a bajar el dólar, predictor del dólar. Algo típico, es como que hay mucha gente trabajando en tratar de predecir el valor del dólar, si es que va a subir o va a bajar. ¿Ya? Y para hacer eso, para hacer un predictor, uno tiene que capturar datos del día a día, ¿ya? De las cosas que van pasando en la economía de los países, ¿cierto? Entonces, seguro que en nuestro predictor del dólar de Chile nos interesa mucho el precio del cobre, ¿ya? De hecho, nos interesa mucho el indicadores de la economía local, de la economía de Chile, nos interesan los de China también, los de Estados Unidos, etcétera. ¿Ya? Y después uno puede decir, pero también nos interesan algunas noticias, o sea, noticias de la economía, de algunas, no sé, multinacionales que pueden influir en esto. ¿Ya? Y uno va capturando datos, ¿cierto? Y ahí uno va generando vectores, y esos vectores son los que, y después uno hace un predictor de eso, trabajando con esos vectores. Si es que uno se pone a capturar datos que no tienen nada que ver, uno dice, pero es que por si acaso voy a poner la temperatura ambiente. ¿Ya? Uno dice, pero es que por si acaso, y agrego temperatura ambiente. Y claro, es que de repente cuando hace frío, el petróleo y cosas así, ya, ok, ya, temperatura ambiente. Ya, pongamos la presión sanguínea de, de, de- no sé, del presidente. Que una de esas, si la aumentan, le sube supongamos que estuviera en línea, la presión sanguínea del presidente, porque si se enferma pasaría algo. Ya, pongámosle la presión sanguínea. Y pongamos, no sé, el índice del número de alcotés que se hicieron el día anterior. Porque podría pasar, ya, igual. ¿Ya? Si uno se llena de datos si es que probablemente ya no tiene, pero por si acaso, uno está generando vectores de alta dimensión que son uniformemente distribuidos. ¿Ya? Y lo que uno está llamando a la maldición de la dimensionalidad. Y, y, va a lograr que después ningún algoritmo funcione sobre esto. ¿Ya? Porque estoy buscando datos que no tienen que ver con lo que quiero, y si eventualmente tienen probabilidad tan baja que lo único que hace es meter ruido. ¿Ya? Pero es que uno dice, ok, pero estas dimensiones extra, después con PCA van a quedar descorrelacionadas y van a salir. ¿Ya? Sí, salvo que uno está buscando, si uno captura muchos datos extra, uno está buscando esto que se llama las correlaciones espurias. ¿Ya? Eh, que es que de repente uno encuentra unas correlaciones súper buenas entre datos que no tienen nada que ver. ¿Ya? Por ejemplo, podría darse el caso que la presión sanguínea de alguien del país estuviera súper correlacionada con el valor del dólar. ¿Ya? No sé, hay 15 millones de posibilidades. ¿Ya? Y justo una puede que salga que si capturamos los datos no sé, del mes pasado, justo sucedió que la temperatura de la presión sanguínea de alguna persona era exactamente, predecía muy bien el valor del dólar. ¿Ya? Y, y, y los algoritmos se van por ahí. Y después salen conclusiones que no tienen sentido. ¿Ya? ¿Has escuchado esto de las correlaciones espurias? No, la verdad no. ¿No? Pero me hace mucho sentido. Sí. Ya, no he entrado a este sitio, pero a ver, veamos si es que está porque es súper curioso. ¿Te la va funcionando? Ya. Porque esto ya es más de análisis de datos. Y aquí se ve que el gasto en ciencia comparado con la tasa de suicidios por ahorcamiento y estrangulación. Desde el 99 hasta el 2000 tiene una correlación súper alta. Algo súper positivo con algo Pero súper malo. el gasto en ciencia con la tasa de suicidio, ok, pero el número de gente ahogada en piscinas con la cantidad de películas de Nicolas Cage. Y tiene correlación 0,66. ¿Ya? El consumo de queso comparado con el número de gente que murió
colgada de las sábanas. Correlación 0,94. ¿Ya? Entonces aquí lo que intenta mostrar esto es que hay, si uno captura muchos datos y no busca correlaciones, va a encontrar correlaciones de cosas. La tasa de divorcios en un estado con el consumo de margarina. ¿Ya? Correlación 0,99. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Así que el punto aquí es que si ustedes están capturando, están haciendo algo con análisis de datos, ojo con cuando están llamando a la maldición de la dimensión. ¿Ya? La maldición de la dimensionalidad. ¿Ya? ¿Se entiende, se entiende el efecto? No queremos datos uniformes porque con datos uniformes todos los vectores se tienden a igualar. Entonces lo que están haciendo cuando a mi vector que predice el dólar le voy llenando de datos que no tienen nada que ver, eh, estoy haciendo que todo esto sea uniformemente distribuido. Y ya sabemos qué es lo que pasa con vectores uniformemente distribuidos. Los vectores, todos los vectores van a ser iguales y la dimensión mínima con la dimensión máxima va a tender a una constante y los vecinos más cercanos van a existir o van a ser indistinguibles de los lejanos. ¿Ya? ¿Se entiende entonces por qué estamos hablando de esto? ¿Ya? Porque uno tiene que saber el problema de esto. Y tienes que saber que si vamos a ver las distancias, esto que se hablaba cuando hablamos de espacios métricos, si tomamos pares de punto y tomamos su distancia, y tomamos distancia entre pares, y calculamos un histograma de cómo se distribuyen los pares, en dimensión baja pasa esto, aquí están los vecinos más cercanos, los NN están al inicio, y los más lejanos están acá. O sea, el par más cercano está aquí, y el par más lejano está allá. Y en general los datos se distribuyen en una zona, varían sus distancias. En dimensión alta, los datos tienden a concentrarse a una misma distancia. ¿Ya? Y este es el efecto que dice que, de hecho, en dimensión más alta, lo que está diciendo es que el histograma tiende a ser como una constante. ¿Ya? Eso es lo que decíamos, lo que se veía en el efecto. ¿Ya? Ya que todo tiende a estar en la distancia mínima y máxima tiende a ir a una constante. ¿Ya? Y uno puede ver gráficamente entonces qué tan alta es la dimensión, es la dimensión intrínseca, es lo que se llama acá. Porque acá hay otro dato para análisis de datos, resulta ser que es muy raro que llamamos maldición de la dimensionalidad, porque la verdad es que no tiene que ver con la dimensionalidad, ¿ya? Sino que tiene que ver con esto, con este efecto. ¿Ya? Y de hecho hay espacios de dimensión alta, de dimensión, no sé, 1000, que son súper rápidos de indexar. Y es porque esas 1000 dimensiones no están uniformemente distribuidas entre sí, sino imposible. Sino que los datos están en grupos, y de hecho lo que usualmente sucede es que en espacios de dimensión alta, los datos tienden a estar en subespacios de dimensión más baja. Es como que van haciendo formas. Por ejemplo, acá son 2D, pero los datos tienden a estar en curvas, en líneas. Si tienden a estar en líneas, entonces son subespacios de dimensión 1. ¿Ya? Y estos subespacios se le llaman, perdón, manifolds. Se llaman manifolds. ¿Ya? Los manifolds son la clave para poder indexar. ¿Ya? Los objetos en dimensión alta, los datos reales, ¿ya? No están, si estuvieran uniformemente distribuidos, ya sabemos, no hay nada que hacer. De hecho, eso en datos reales no va a suceder. Y lo que uno busca es de qué dimensión son los subconjuntos de ellos. ¿Ya? Y ahí es donde a veces sucede que espacios que parece que son de dimensión alta, porque tienen 1000 dimensiones, uno busca y los índices funcionan súper bien. ¿Ya? Y en otros funcionan muy mal. ¿Ya? Y tiene que ver con en realidad, como se habla, cuál es la dimensión de esos manifolds. ¿Ya? O que uno gráficamente los puede ir viendo, es qué tan uniforme, qué tanta varianza hay en las distancias entre ellos. De hecho, otro valor, por ejemplo, si los datos están así,
ahí se ve que son como rectas. ¿Ya? Entonces se puede subdividir en conjuntos de menor dimensión. ¿Ya? Y esta es la gracia de los análisis de reducción de dimensión, tienen que descubrir estos manifolds en los datos. ¿Ya? Bueno, eso es como también lo que espero que vean. Conceptos de manifold y conceptos de dimensión intrínseca. Y por tanto, la maldición de la dimensionalidad no es curioso el nombre, no tiene que ver con la dimensionalidad, tiene que ver con la uniformidad de los datos. ¿Ya? Así que aquí donde dice cuando dice maldición de la dimensionalidad, cambiemos el nombre y llamemos maldición de la uniformidad. Ahí yo creo que queda más claro qué es lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede eso? ¿Ya? ¿Ya? De hecho, ¿se entiende? ¿Cierto? ¿Se entendió Sí, el tema? ¿Ya? sí, sí. ¿Ya? Pero me queda una duda. Ujú. En esto último que dijo de los manifolds para ir buscando como los subespacios, ¿Mm? eh, ¿eso es como una nueva forma de indexar o es como las cosas como estamos indexando actualmente funcionan y terminan haciendo las cosas? ¿O ambas? Na- Las dos cosas. Los algoritmos de búsqueda funcionan si es que hay manifolds. ¿Ya? Si es que no hay manifolds, ahí es donde los algoritmos en dimensión alta no empiezan a funcionar muy mal. ¿Ya? Así que Ya. indirectamente, o sea, van a funcionar si es que hay manifolds. ¿Ya? Así que los datos están agrupados en pequeños subespacios de menor dimensión. ¿Ya? Pero, ahora que lo dice, hay algoritmos recientes que tratan de explotar eso. El más reciente es uno que se llama UMAP. Y que lo que hace es que activamente intenta para cada punto tratar de buscar eh, los datos dentro de subespacios de menor dimensión. Es decir, trata de buscar, para cada punto, trata de buscar sus vecinos, esas curvitas que le estoy mostrando. Y después trata de crear un nuevo espacio asociando los puntos con sus vecinos. ¿Ya? Y hace una reducción de dimensión tratando de mantener estos manifolds juntos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que comúnmente, y funciona súper bien. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque si hacemos bolas de consulta directamente, las bolas de consulta, como son esferas en todas las dimensiones, de repente, a ver, aun cuando, como les decía, son curvas así, y digo, quiero el vecino más cercano de este, y el vecino más cercano va por esta curva. Pero si es que empezamos a hacer bolas de consulta, se sale de ahí, se sale y empieza a traer de otros grupos, cuando uno quería del mismo grupo. ¿Ya? Y la bola no necesariamente, la esfera de consulta esa, no necesariamente se mantiene en ese manifold, ¿ya? Porque como que crecen todas las dimensiones al mismo tiempo. ¿Ya? Ya, este es el algoritmo reciente que está funcionando bien. Y les doy aquí el dato y lo vamos a ver al final del curso. Vamos a comentar al final porque ya son datos, cosas más recientes. El UMAP y hay una mejora ahora del UMAP, que se lo hace poco. Ya, Bueno, entiendo. ya, eso. Ya, eso. Y eso me lleva ahora a la tarea. Ya, esto es lo que les quería decir, es como el dato teórico. Para la tarea, lo que tienen que hacer es que les voy a pasar dos datasets, y por eso es que es súper importante los índices probarlos en distintos datasets. ¿Ya? Cada algoritmo de indexamiento es como que es como que está ajustado a ciertas distribuciones de datos, a cierta forma en que se distribuyen los datos. ¿Ya? Es como los algoritmos de compresión. ¿Ya? Hay algoritmos de compresión que funcionan mejor para unas cosas y como que asumen ciertas cosas de los datos. ¿Ya? ¿Ya? Y la mejor forma para saber cuál es mejor, aquí va a tener que probar tres algoritmos de indexamiento, y ya los vimos. ¿Ya? Y hay que probarlo en dos datasets. ¿Ya? Antes les pasaba más datasets, pero creo que les complicaba la tarea. Yo creo que con dos datasets muy distintos ya se entiende el punto, ¿ya? Y que vean que los índices no funcionan igual dependiendo del conjunto de datos, ¿ya? ¿Ya? Y en particular lo que tienen que hacer es que probar el datos MEL, espero que les suene el nombre, tiene que ver con descriptores de audio. De hecho, son los descriptores de audio que saqué sobre los videos de la tarea 2. Saqué descriptores de audio y ahí están los datos.
Y BGG lo vamos a ver después, pero son descriptores de imagen. ¿Ya? La diferencia es que los BGG son de dimensión 4096. ¿Ya? Y estos son de dimensión 128. ¿Ya? Y tienen que probar cómo funcionan los índices en estos dos espacios. ¿Ya? Claro, en estos dos espacios de búsqueda. ¿Ya? Tienen que probar dos índices. El KD-tree, o sea, tres índices. El KD-tree, Camin-tree, esos dados por la librería Flan, que ahí está llegar y usar, ¿ya? Y PCA, ¿ya? Y para que descubran cómo se hace esto, es que tienen que ir a ver los ejemplos que están subidos, en especial vean el 6.2. ¿Ya? En el 6.2, de hecho, hay una comparación, están los mismos vectores MEL y está comparado con vectores SIG. ¿Ya? Eh, lo que espero que hagan es que prueben, pues, dado uno, tienen que fijar un conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, digamos, aquí que está comparando los SIG. ¿Ya? Tienen que calcular, en este ejemplo se está calculando KD-tree con Camis-tree. ¿Ya? La librería aquí está el vecino más cercano y ahí cuando crea el índice está aquí. Entonces, lo que tienen que hacer es calcular, hacer las búsquedas. Yo les pasé el dataset de datos para buscar y consultas. El conjunto Q y el conjunto R. R es como de referencia, Q de query. ¿Ya? Entonces, para cada query tienen que buscar su vecino más cercano en R. Y lo que tienen que hacer es calcular eh, un índice sobre R, sobre los datos R, de R, y luego para cada Q calcular su vecino más cercano en R, usando el índice. ¿Ya? Em, ¿Cómo se hace eso? El ejemplo está aquí, en realidad acá. Construye el índice y luego hace la búsqueda. Y la búsqueda hay que buscarla haciendo búsquedas aproximadas cambiando el checks. Yo espero que esta estructura ya entiendo a qué se refiere eso del checks. ¿Ya? Y lo que está haciendo aquí es que está calculando el tiempo en segundos, pero más que el tiempo en segundos nos interesa compararnos con el scan lineal. ¿Ya? Y por eso es que acá arriba está la función de scan lineal que nos dice que vamos a construir el índice y vamos a resolverlo con el scan lineal. ¿Ya? Y eso nos va a dar cierta cantidad de segundos. En este caso, el scan lineal tomó 8,9 segundos. ¿Ya? En resolver 5.000 consultas sobre 100.000 vectores. Esas 5.000 consultas sobre 100.000 vectores tomó 8,9 segundos. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer estas mismas búsquedas, pero con un índice. ¿Ya? Y el índice, aquí vamos, para probar los KD-trees, ya vimos que se pueden hacer KD-trees de varios KD-trees sobre los mismos datos. Es buena idea hacer. Y lo que tiene que hacer aquí, con un KD-tree, probamos la búsqueda variando el checks, del 1 hasta 5.000. ¿Ya? Y ahí se ve cómo los tiempos se van haciendo cada vez más lentos y la precisión del vecino más cercano va aumentando. ¿Ya? Y aquí hay una relación, y el tiempo es un porcentaje del tiempo del escala lineal. ¿Ya? Y que ven que aquí un KD-tree da esta relación. Entonces dice, no sé, para el 95% se demoró 2% del tiempo, 95% de precisión. Y ahora si vamos con 10 KD-trees, el 95% de precisión lo logró en un 1%. Ve cómo puede lograr la misma precisión, pero más rápido, de 2,4% del tiempo, de los 9 segundos, un 2,4 de esos 9 segundos. Y ahora vamos aquí al 95,3, el mismo 95, se demoró 1,5. Entonces puede lograr la misma efectividad que un KD-tree, pero más rápido. ¿Ya? Con 200 checks, ojo. Con 200 checks y el otro eran con 800 checks. ¿Ya? 200 porque son menos porque son más árboles. ¿Ya? Y con 30 KD-trees, el 95% está por ahí. ¿Ya? Está por ahí entre medio. Y, y lo mismo pasa con el Camin-tree, que el otro algoritmo. El 95% va a estar por ahí, con un branching de 3. Y con 30, el 95% va a estar, mira, está entre 8 y 11%. Y aquí está con branching de 30, está entre 2 y 4%.
Está mejor que el anterior, pero peor que los KD3. Y aquí el 95% está en 2,7%. Y la gracia es que esto, si uno lo grafica, sale esta curva. Bueno, aquí estoy juntando KD3 con MEL. En la tarea espero que hagan un gráfico para KD3, un gráfico para Chemistry, sobre un conjunto y sobre otro conjunto, que vean esas curvas, cómo se van agrupando. ¿Ya? Y que aquí, ¿Por separado? ¿O por igual separado. que separar? No, no, Yeah. por separado, sí, hay una diferencia, por separado. Trato de dejarlo bien claro acá. Acá aquí tienen que poner 3 índices sobre 2 conjuntos. Espero que hagan 6 gráficos. KD3 sobre MEL, KD3 sobre BGG, Chemistry sobre MEL, sobre GG, y PCA sobre MEL y BGG. Okay. Ya, yo diría que más bien al revés. Supongamos que, o sea, en otro orden, dejemos fijo MEL, prueben los 3 índices sobre MEL y vean cuál es mejor. Ahora cambiamos el escenario, ahora sobre BGG, cuál KD3, Chemistry, PCA sobre BGG y veamos cuál es mejor. ¿Ya? Ya, es así como lo que espero que hagan la tarea. De hecho, ahí dice que espero que sean 6 gráficos. ¿Ya? Ah, y 6 gráficos. Además, me gusta dar ahí cosas opcionales para, hay algunos alumnos que les gusta ir un poco más allá. Prueben un punto de bonus para el que quiera probar otro algoritmo de indexamiento. ¿Ya? El LSH, por ejemplo, les dejé código ahí para probar, pero cuesta ajustarlo. Si lo pueden probar, sacar unas conclusiones buenas, pueden ganar un punto de bonus. ¿Ya? Y ahí serían 8 gráficos. ¿Ya? Y luego tienen que comparar lo que les decía, es como el 95%, porque aquí hay que decir finalmente cuál gana. ¿Ya? Y entonces aquí una forma de compararlo es lo que les decía. Supongamos que queremos precisión 95%. Y si queremos precisión 95%, ¿qué tan rápido puedo ir? ¿Ya? Es decir, si estoy dispuesto a ceder un 5% de precisión, a ver qué tan rápido puedo ir. ¿Cuál es el mejor índice? ¿Ya? En aquí estamos con una librería que es un poco más interactiva, podemos ir acá. Entonces, si vamos al 95%, ahí, no, el 95%, se ve que el que va más rápido, que el gráfico de la curva que va más abajo, es este verde, KD3 de 10. Es el que va más rápido para el 95%. ¿Ya? ¿Ya? Y los otros para el 95% son un poco más lentos. ¿Ya? Y entonces medirlos, les pido, compárenlos en 95%, pero también es interesante compararlos si es que uno está dispuesto a ceder más eh, en el 50%. Ya, claro, en este caso el 50% están como iguales, de todo. ¿Ya? Ya, ojo, aquí también otro dato, ojo con el... Es clave la resolución de estos checks. ¿Ya? Yo aquí puse unos números para formar una curva, pero espero que ustedes ajusten esos números para que les dé una curva buena para comparar. De hecho, aquí se ve que eh, de repente si hacen mal los saltos, de repente quedan saltos muy grandes, como aquí. Y quizás esta curva iba por ahí y después subía. Entonces, de repente no va a salir a la primera, tienen que mirar las curvas y ir ajustando bien los checks para que les queden buenos puntos para poder comparar. Eso. Y vean este y el otro que tienen que ver, Caletrica, aquí está todo junto, así que sepárenlo. De hecho, se ve que queda con ensalada acá tanta curva. ¿Ya? Y de hecho aquí en este mismo ejemplo se ve, aquí mismo ya se veía que en estos dos datasets, incluso estos son de la misma dimensión, lo estoy pasando datos de distinta dimensión, pero aquí en este ejemplo es sobre la misma dimensión, ya las curvas son distintas. ¿Ya? Y también aquí hay unos saltos grandes que más o menos no, entonces se les va a evaluar porque los gráficos quedan bonitos, las curvas quedan como suaves para poder comparar estos dos puntos. Eso. Y ahí tienen que responder ahí las preguntas típicas, así como que cuál es el mejor para uno, cuál es el mejor para el otro y cuál es el mejor global. ¿Ya? ¿Ya? Y tiene que ser el parámetro.
que funciona, que lo mejor que lograron para cada índice en estos dos puntos de 95% y 50%. Y hay unas preguntas globales que es curioso porque me interesa también que vean, aquí en estas comparaciones el tiempo de construcción no se prueba porque el tiempo de construcción es como que se hace antes de las búsquedas, entonces uno se puede gastar el tiempo que sea mientras las búsquedas sean rápidas. ¿Ya? Excepto hay casos donde a uno sí le interesa porque uno quiere hacer un índice para las búsquedas y nada más. ¿Ya? Y ahí, digo, al final, vean si es que el que gana, si es que el que ganó fue muy lento en construir, demasiado, mucho más lento que el otro, entonces quizá de repente no era más rápido, si es que sumamos los tiempos totales. Ya, eso es lo que dice ahí. Es decir, si es que nos interesa en realidad resolver esta consulta solamente, y vamos a indexar y buscar al mismo tiempo, el que gana, el que uno decía que era el mejor, ¿sigue siendo el mejor o no? Si es que era el más lento de construir, ya no, probablemente no era el mejor. Entonces ahí yo creo que, miren, no tienen que rehacer los gráficos, sino que solamente mirar y ahí concluir. ¿Ya? Eso. Yo creo que, y la de PCA está acá, la curva para PCA. Y ahí dice también, precisión versus tiempo. Y sale ahí un gráfico. ¿Ya? Espero que también puedan hacerlo. ¿Ok? Eso. ¿Me entiendes la tarea? Sí, profe, a mí me quedó clara por lo menos. Ya, espero ahí sus preguntas. Yo creo que eh, si ven esos dos, está casi hecha la tarea. Ya, solamente tienen que probar y mirar un poco los gráficos y concluir. ¿Ya? Así que no, al menos la programación no debiera ser tan difícil. Lo que yo espero que se enfoquen en estas preguntas y que ajusten bien los gráficos, los puntitos y que comparen bien estos dos puntos que les pido. En este caso A y caso B. Bien, Ujú. eso. Para la próxima clase vamos a ver las métricas del Mina Precision y F1 y esas cosas que también explicar un poco los evaluadores de las tareas anteriores. Ya, que dar unas métricas que en realidad hay que calcular notas y les voy a explicar un poco esas métricas. ¿Ya? Eso. Ya, eso. Nos vemos entonces el viernes. Ok, chao, profe. Listo. Chao, chao. Que Gracias. estén bien.